Y yo, ¿esta zona qué es, tío? ¡Qué bueno! Familia muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, hoy me encuentro en un sitio pese a mal tiempo que hace, ¿vale? Vamos, de todas formas vengo aquí con el paraguas y todo, ¿vale? Me ha animado a salir a grabar a un sitio que después de hace un año, ¿vale? Que estuve aquí acompañado, pues la verdad que tuvimos bastante respuesta pese a que yo simplemente estuve haciendo una exploración, ¿vale? Pero se ambientó la cosita y nada, y la verdad que salió bastante bien. Entonces sí que es cierto que me quedé con las ganas de mostraros una cosita que se quedó pendiente, ¿vale? Entonces hoy precisamente por eso estoy aquí, ¿vale? Aparte para ver en qué estado se encuentra el lugar. Después de un año, pues también me gustaría de ver a ver qué es lo que pasa en el día de hoy. Así que nada, me voy a preparar, voy a ponerme el chaquetón, voy a coger paraguas porque está chispeando y vamos para adentro. Hola. Hola. Mira, ahí estoy viendo ya un cambio, que la última vez que estuve aquí, esta silla, por ejemplo, no estaba aquí. ¿Ves? Aquí se ve que han estado gente después. ¿Ves? Esta silla no estaba aquí. Sí que es cierto que si escucháis ruido de fondo es que hay mucha gotera por todos lados. Por el mal tiempo que hace. Fíjense los techos. Y menos mal que no está lloviendo mucho, sino aquí, aunque esté bajo techo, me mojo. En esta zona, la última vez yo no estuve. Que está todo... Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay palomas y todo. Pero yo aquí está, la última vez no estuve, la verdad. Sinceramente. Lo que sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado por donde se pisa porque está todo derrumbadísimo. Entonces nada, vamos a seguir echando un vistacito al lugar. A ver si no ha cambiado mucho de aquí a un año. Fijarse esa puerta. Me encantaría poder, porque se ve que hay una escalera, que llevará a la torre que se ve desde afuera. Fijarse el techo como está. La verdad que está un tanto peligroso. Pero bueno. Mira, mira, mira. Todo caído, tío.
Hostia, Dios, que yo en esta zona el año pasado no estuve. Que fiarse. Que hay que tener mucho cuidado porque esto se puede derrumbar en cualquier momento. Pero es que mirad, me acabo de quedar loco. La única columna que queda de esta hacienda, tío. Wow. Allí se ve que hay otra puerta. Que claro que la segunda planta está... que ojalá se pudiese acceder. Ostras, tío. La verdad, familia, yo creo que yo esto, la última vez que estuve aquí, acompañado, todo esto no lo he mostrado. O sea que esto lo estoy viendo a la misma vez, por primera vez con ustedes. Y me está sorprendiendo, la verdad. Es que este sitio no deja de sorprender, la verdad. Que fiarse. Vaya pasada, tío. Mira. Muñeco. Ostras. Aquí el techo se conserva bastante bien. Es que no sé ni por dónde empezar a meterme. Wow. Mira, se ve que es como algo de una estatua o algo. Es como una despensa o algo. Puede ser que sea esto. Aquí me supongo yo que por allí es cuando yo entraba antes. Por allí, al fondo. Pero ves, está todo el techo caído. ¿Esto qué es? Ya ves, es que hay trozos de columna por todos lados. Eso sí, palomas hay. Ostras. Mira. ¿Qué es esto, tío? Intentar si se puede hacer de por aquí. ¡Wow! ¿Y yo? ¿Esta zona qué es, tío? Mira, aún queda aquí un resto de mesa. Ostras, tío. Mira cómo se conserva esto aquí refugiadito. Aislado. Ah, mira, ¿ves? Pues allí es por donde he entrado yo. O sea, que lo que he hecho ha sido dar la vuelta. Vale, vale. He dado la vuelta. He salido por ahí y he dado la vuelta. Pero aquí he visto yo una pequeña puerta. Que hay goteras. Mira, ¿ves? Eso es lo que acabo de ver aquí por la ventana. Aquí tengo que ir agachado. La verdad. La verdad que el sitio da más rollo, ¿eh? Familia, parece una tontería, pero aunque yo haya estado en este sitio hace un año, la verdad que me está sorprendiendo bastante porque estoy entrando en zonas en las que
Sí que es cierto que la última vez vine por la noche, entonces no se puede explorar lo mismo de bien que ahora de día. Pero me está sorprendiendo bastante, la verdad. Y es que yo por aquí no sé si habrá acceso o no. Yo creo que el único acceso que hay es este. Pero hay que tener mucho cuidado. Que mira, madre mía, cómo está esto. Mira, los tablones sujetando esto. No. Aquí me quedo. Y aparte, no hay nada más que mostrar. Los techos cómo están. Me voy de aquí. Ay, coño, me resbalo. ¿Os habéis fijado cómo están los techos, no? O sea, están sujetados con 3 tablones. O sea, que eso, a la más mínima, se puede derrumbar. Y la verdad que no vengo solo en esta ocasión y no me quiero arriesgar tampoco tanto, la verdad. Familia, os tengo que comentar que la última vez me quedé con la cosa de mostraros precisamente donde estoy ahora mismo. Esto se ve que era una antigua capilla, ¿vale? Entonces, sinceramente, la verdad que como lo exploré por la noche, tampoco nos dimos cuenta de que aquí había una capilla. Entonces os lo voy a mostrar porque la verdad que está bastante curioso. Fijarse que aquí todavía queda resto de pintura en la pared. Mira, aquí en la columna. Y ve que mira dónde está el acceso, que ahora aunque esté lloviendo saldré para afuera a dar un garbeo, pero es que lo más bonito que fijarse. Y es que esto yo la última vez no lo vi. Mira. Increíble. Mira su techo cómo está. Mira. Fijarse la pintura, el poquito resto de la pintura que queda en la pared. Increíble el sitio, la verdad. Me está sorprendiendo. ¿Qué os ha parecido? Esto se ve que era una capilla que había aquí, en esta hacienda. Entonces, hasta que no lo he mostrado, no me he quedado tranquilo, porque sí que es cierto que me quedé con ese coraje, ¿sabes? Me dio coraje de haber estado aquí y no haberos mostrado lo que es la capilla. Mira, qué curioso, ¿eh? Un cuadro extraño, ¿verdad? Pero es que por aquí creo que he visto más. Mira, aquí hay más. ¿Quién habrá dejado esto aquí? Fijarse los cuadros. Hola. Mira.
Y además que da mal rollo, ¿eh? Sinceramente. Fijarse en el estado que se encuentra todo. Y está cayendo gota por todos lados. Pero mira. Mira, qué pena. Mira, ¿ves? Aquí es donde se encuentra la capilla. ¿Ves? Por esta ventana. Ay, tengo que tener cuidado con la cámara, tío. Que no le caigan gotas. Fijarse. Otro cuadro aquí. Es que esto ya es una paranoia, tío. En serio. Y encima, si os dais cuenta, ¿sabéis qué forma tiene? ¿Lo veis? Yo no sé quién habrá hecho estos tipos de cuadros, los 3 cuadros esos que he visto ahí, y este. Pero sinceramente, tiene la forma de diablo, ¿sabes? O sea, algo diabólico, pero bueno, la gente también, no sé. Y es una pena este sitio porque la verdad que es precioso y menos mal que se sigue conservando más o menos de como yo lo recuerdo la última vez, la verdad. Pero bueno, voy a cruzar el patio, voy a coger, ahora sí que es cierto, voy a coger paraguas porque tengo que tener cuidado de que no se me moje la cámara. Y vamos a mostrar el último lugar, que la otra vez entré por el otro lado, no por este por donde he venido hoy. Mira, cada vez que vengo, siempre me queda con las ganas de subirme allí, arriba. Que es la puerta que mostré antes, que se ve que hay una escalera. Pero ahí es imposible. Ahí la verdad que es imposible. Mira la fuente, ¿eh? Qué bueno. El barquito. Noah, se llama el barco. Mira, y aquella es la entrada principal, que lógicamente está tapiada. ¿Cómo está el sitio? Está ya reventadísimo. Aquí es donde me asomé antes. Lo reconozco por la piedra esa rosa que voy a mostrar ahora. Aquí hay una escalera, pero que no lleva a ningún lugar. ¿No? ¿O sí? A ver. Lo que pasa es que me da miedo subir, sinceramente. Con mucho cuidado. Mira. Ni la última vez. Estoy aquí arriba. Mira. Ostras. Wow. La primera vez que estoy aquí arriba.
Aquí la puerta. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Me estoy arriesgando bastante, ¿eh? Me estoy arriesgando bastante porque he subido la escalera y esto está en un estado decadente. Ya que esto, el día que menos pensado, se viene todo abajo, pero estoy sorprendido. Yo mismo estoy sorprendido porque esta zona no la había visto. ¡Wow! Esto era como una cocina. Increíble. Me está encantando esta vez haber vuelto a esta hacienda abandonada. Mira. Los techos aquí están perfectos para cómo se encuentra el sitio. A ver, familia, tengo que ser sincero con ustedes y la verdad que estoy un poquito tenso porque, claro, estoy en una segunda planta y me estoy poniendo, porque yo no sé realmente en el estado en que está esto, que se puede caer todo para abajo, ¿sabes? Entonces, pues tengo una tensión en el cuerpo que voy a ir bajando ya, porque la verdad que no me puedo fiar. Pero bueno, me ha sorprendido bastante el poder subir en esta ocasión aquí arriba. Mirad la columna esta. Las maderas y todo, ¿eh? Flipa. Mira, es que mira cómo está estrecho el suelo. El suelo está hundido. Y mi pregunta es, ¿esto qué sería? Porque parece como una especie de pilar. ¿Ves? ¿Ves por aquí? Carlos González. Mira, aquí un cuarto de baño. El resto del váter. ¡Oh! ¡Ostras! Un pequeño salón. ¡Qué bueno! ¡Ostras, tío! ¡Qué bueno! Aquí el poquito mueble que... O sea, el resto de muebles. El cabecero de una cama, ¿no? O de una mesa, mira. Estos son las patas de una mesa. Y esto es una entrada que está tapiado. Está todo tapiado.
¿Esto por dónde se entra? Vamos a ver. ¿Dónde se entra esto de aquí? Por aquí, ¿no? Mira, esto se ve que es una habitación. Todavía conserva ahí un resto del cabecero. Únicamente esto está tapiado. Esta puerta la voy a respetar como está, que se ve que está ahí como amarrada. Y lo que acabamos de ver por la ventana es esto, que se ve que es otra habitación. Mira, ¿ves? El resto de otro cabecero. Se ve que esto era otra habitación. Con su pequeño ropero, ¿no? Quiero entender. Y mira, todavía conserva la pintura. Qué bueno. Esto no sé qué sería. Una pequeña despensa debajo de la escalera. Fijarse que donde está es ahí arriba. Que sí que es cierto que, a ver, la madera parece que se conserva bastante bien, pero sinceramente no es cuestión de arriesgarse, que estoy solo en esta ocasión, ¿vale? Familia, ¿qué os está pareciendo? Porque yo la verdad que lo estoy disfrutando como si hubiese sido la primera vez que hubiese venido, la verdad. Mira, por aquí accedí la última vez, el año pasado que estuve. Por aquí, por allí, accedí la última vez. Estos son como unos pilares para que veáis lo que cambia un sitio de día a por la noche, ¿eh? Parece un sitio totalmente diferente. Esto se ve que era algo para los pájaros o algo. Mira, qué paranoia el hueco que hay aquí. O sea que ten cuidado por donde se pisa. Mira. ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado por donde se pisa. Estos son barreños. Estos son barreños subterráneos. Pero no voy a pisar por aquí. Voy a dar la vuelta. Este está tapado. Esto no lo recuerdo tampoco. Esta banda aquí. El arco, ¿eh? Se conserva bastante bien. ¿Ves? Que por donde me he asomado antes, si no me equivoco, da salida allí. Que esto ya os lo mostré y no... ya sabe cómo es.
Perdonad si se escucha algún coche de fondo, pero la carretera está por aquí cerquita. Mira, esto tampoco estaba ahí. Eso estaba por aquí, por esta zona. O sea, aquí se ve que han estado gente. ¿Ves? Esto es cuando yo estaba ahora. Que sale por aquí. Uf. La verdad que tengo un poquito de tensión de cuerpo. Mira, otro cuadro aquí. Yo sé que son goteras, pero vaya leñazo que se ha escuchado, ¿no? Mira, una vela ahí. Otro juguete ahí. Mira, más juguete aquí. Esto no lo recuerdo yo, que estuviese aquí. Este sí, ¿ves? Este sí que es donde estaba. La verdad que tengo que reconocer que estoy un poquito tenso, la verdad. Pero bueno. Uf. Qué pesta quemado aquí, tío. Eso sí que da más rollo, tío. Esto de aquí. Esas cortinas ahí. Una silla ahí al fondo. Mira, otro juguete aquí. Mira, tío. Sinceramente, se me ha puesto hasta los pelos de punta, tío. Tengo ahora mismo los vellos como escarpia. Pero solamente dentro en este lugar. A ver cómo se conserva, mira. Mira. Todo esto con los barriles estos subterráneos. Mira, esto cómo se conserva. Esto se conserva en mejor estado. Sinceramente, tú ves eso y parece que tienes la sensación que alguien te está observando ahí. Bueno, familia, voy a ir saliendo porque la verdad que he hecho un buen tour por esta hacienda abandonada y ahora me despido allí en el coche. Bueno, familia, pues nada, pues esto ya está todo visto. Y nada, espero de que os haya gustado esta exploración, que aunque haya venido por segunda vez, pero sinceramente me ha sorprendido porque he estado en zonas de que nunca había visto, la verdad. Y nada, os dejaré por aquí abajo mis redes sociales, ¿vale? Para que estéis siempre al día con las novedades que se vienen en mi canal de YouTube.
Si te ha gustado esta exploración, espero que me dejes un buen like, que eso siempre me viene muy bien para la ayuda al canal. Desearos felices fiestas, porque para cuando suba este vídeo pues posiblemente ya sea Navidades o haya pasado las fiestas. Y nada, familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.